el dolor se convertirá en alegría. Juan 16, 20 al 22. Juan 16, 20 al 22. Y dice la palabra: de cierto les digo, que ustedes llorarán y lamentarán, mientras que el mundo se alegrará. Pero aunque ustedes estén tristes, su tristeza se convertirá en gozo. Cuando la mujer da a luz, siente dolor porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz al niño, ni se acuerda de la angustia por la alegría de que haya ya nacido un hombre en el mundo. También ustedes ahora están tristes, pero yo los volveré a ver y su corazón se alegrará y nadie le va a quitar su gozo. Vamos a orar. Padre, te oramos y agradecemos este tiempo que nos das en familia para meditar en tu palabra. Gracias, Jesús, por tu sacrificio y gracias porque tenemos esta oportunidad de recordar en este día ese sacrificio perfecto en la cruz del Calvario. Gracias, Padre. En Cristo Jesús oramos. Amén. Como cristianos, nuestro primer pensamiento sobre la muerte de Jesús debería de ser de adoración. Por supuesto, cuando nos imaginamos a Jesús en una cruz, es una causa natural de dolor y tristeza. Y cuando aprendemos y consideramos el hecho de que fue nuestro pecado que lo llevó hasta ahí, nuestro dolor debería de aumentar. Es cierto que el dolor piadoso al arrepentirnos por el pecado y nuestro papel en la muerte de Jesús son apropiados. Pero cuando llegamos a la fe, el significado de la cruz cambia para nosotros. Yo preparé para ustedes y para este día especial esta cruz un poco sencilla, pero que está vacía. Ya no tiene a Jesús ahí, porque hoy es viernes y recordamos su crucifixión, pero vendrá el día domingo cuando vamos a celebrar su resurrección. Los apóstoles lloraron por la muerte de Jesús durante 3 días, pero luego su dolor se convirtió en alegría, en gozo. Pablo dijo que él se gloriaba solamente en la cruz de Cristo. Y Juan, el discípulo amado, habló sobre la sangre de Cristo que nos limpia del pecado. Pedro escribió sobre la preciosa sangre de Cristo. Podemos llorar la muerte y el sufrimiento de Jesús, pero al mismo tiempo nos salvó para darnos gozo. En nuestro texto vemos que Jesús permitió que los discípulos experimentaran la tristeza, pero solo por un tiempo. Hay razones para el dolor. Por la pérdida de la presencia corporal de Cristo. La causa más inmediata del dolor de los discípulos fue la pérdida de la presencia diaria de Jesús con ellos. Recuerde esto, Jesús había sido su líder, su maestro. Había sido la fuente de la alegría que tenía desde que comenzaron a seguirlo. Habían visto milagros, habían visto a muchos sonreír después de haber recibido un milagro. Él era su maestro y su consejero. Ahora los discípulos ya no podían ir a él en cualquier momento y hacerle preguntas quizás. Pudieron acudir a él con cualquier carga o pena, pero ahora Jesús está crucificado. Y ellos están como ovejas sin pastor. Quedaron como huérfanos en la calle sin que nadie los ayudara. ¿Cómo nos sentiríamos nosotros si de repente nos quitan la persona más importante de nuestra vida? Bueno, Jesús había sido esa persona más importante para ellos en su vida. Y lo habían dejado todo para seguirlo.
Yo creo que solo aquellos que hemos sentido el dolor por haber perdido a un ser querido podemos comprender entonces el dolor de los discípulos. Jesús ya no estaba con ellos entonces. Pero también sintieron dolor porque el mundo se alegraba ante la muerte de su maestro. La tristeza de los discípulos aumentó porque el mundo sentía alegría cuando esto sucedía. Cuando Pilato finalmente cedió ante los líderes religiosos y a su presión política, esto fue motivo de celebración para los que habían buscado la muerte de Jesús. Se burlaron cuando Jesús fue golpeado y mientras cargaba la cruz por las calles de Jerusalén. Se burlaron e hicieron bromas mientras se paraban alrededor de su cruz. Ahora los líderes religiosos de seguro que hicieron un brindis, ¿no?, por su propia victoria y por el hecho de que finalmente habían silenciado a su poderoso crítico. Todo esto solamente aumentó el dolor de los discípulos. Los discípulos tenían sus esperanzas destrozadas. Los seguidores de Jesús estaban tristes porque su esperanza había sido destrozada. En los primeros días habían anticipado, habían esperado, habían soñado con un reino terrenal, con Jesús en el trono. Incluso después de que Jesús intentó por muchas veces explicarles la naturaleza espiritual de su reino, ellos seguían todavía con expectativa, esperando en un momento tener la gloria que este mundo ofrece a los gobernantes, a los príncipes. Algunas veces llegaron a discutir entre ellos quién sería el mayor en ese reino. Pero ahora Jesús había sido traicionado por uno de los suyos. Había sido golpeado, burlado, humillado y finalmente crucificado. Sus enemigos habían salido victoriosos. Ya no había esperanza para un reino terrenal. Pedro mismo les dijo a un grupo de ellos: vamos y volvamos a la pesca. Parece que Jesús no iba a ser el que había de cumplir sus esperanzas, sus sueños. Todo eso se fue con la muerte de Cristo. Este es un cuadro profundo de sufrimiento. La sola visión, el solo ver a su maestro crucificado, contribuyó a la profundidad de su dolor. Le rompió el corazón verlo golpeado más allá del reconocimiento. Su dolor solo aumentó cuando Jesús sangró, tuvo sed y finalmente fue abandonado por Dios. Es imposible para nosotros leer la descripción de la muerte de Jesús, ya que es una historia que conocemos muy bien. Es imposible leerla sin sentir tristeza y dolor por lo que allí sucede. Nos damos cuenta de que somos nosotros quienes causamos su dolor, su sufrimiento. Está bien entonces si nos sentimos tristes. El dolor de los discípulos se iba a convertir en alegría. Y ese dolor que sintieron ellos y que quizás nosotros ahora sentimos, también para nosotros se va a convertir en gozo. ¿Por qué? Porque Jesús murió por nosotros. El hecho de que fue nuestro pecado lo que llevó a Jesús a la cruz, esto debería de ser para mí la mayor causa, no solamente de mi dolor, pero también al mismo tiempo debería de ser la mayor causa de mi alegría, de mi gozo. ¿Por qué Él llevó el pecado sobre sí mismo? ¿Mi pecado? Porque Él me ama. Me amaba y me ama. Sí, podemos entonces decir, Él me amó y murió por mí. Entonces podemos experimentar gozo completo. Si Jesús tomó mi pecado y lo clavó en la cruz, entonces tengo motivos para alegrarme. Sí, Él borró mi pecado y mi culpa. Entonces tengo razones para estar lleno de gozo.
Él me ha redimido, me ha reconciliado con Dios. Ahora tengo la libertad de poder ir a Dios en oración y saber y tener el consuelo, la confianza de que Él responde a mis peticiones. Podemos nosotros sentir el dolor por nuestro pecado en arrepentimiento. Quizás alguna vez lloramos por nuestro pecado. No un lloro nada más de dolor, de tristeza, pero un lloro, un llanto de arrepentimiento delante de Dios. La pena por nuestro pecado, el dolor por nuestro pecado, es el primer paso para regocijarnos en la salvación que Jesús compró para nosotros en esa cruz. Puedo alegrarme porque Jesús murió por mí. Ahora, mis amigos, el sufrimiento ha terminado. El sufrimiento de Jesús es motivo de dolor, pero el hecho de que haya terminado es motivo también de alegría. Por ejemplo, cuando un joven se va a la guerra, al campo de batalla, la madre, sus familiares lloran cuando él se va. Pero cuando él regresa a casa, a salvo, ya no se continúa pensando en los peligros que él tuvo que enfrentar o en las dificultades que soportó. La alegría de verlo de regreso en casa tapa todo eso, olvida todo eso. Cuando un héroe regresa, la gente se regocija. Ya no lloran por el sufrimiento que tuvo que pasar. Cuando visitamos a una nueva madre en el hospital, todo es alegría, ¿no? A la madre se le olvida el dolor que sufrió hace quizás unos minutos. Celebramos la llegada del recién nacido. No nos sentamos y lloramos juntos por el trabajo y el dolor que causó el parto. Entonces, no continuamos afligidos por los sufrimientos de Jesús en la cruz del Calvario. No lo vemos a Él ahí todavía colgado, puesto en la cruz. Y por eso nuestra cruz está vacía, porque Él ya no está ahí. Nos alegramos que ese sufrimiento haya terminado y que cumplió su misión. Sí, la misión que Dios le encargó fue cumplida. El sufrimiento de Jesús ha terminado y nos alegramos de que haya terminado con la misión que Él se propuso cumplir. La llevó a cabo. Se dispuso a terminar con el pecado de su pueblo y cuando murió, lo venció. Se propuso salvar a su pueblo de la muerte eterna y la separación de Dios. Y cuando murió, a la muerte derrotó con Él. Llevó consigo la muerte. Se propuso llevar gloria a su Padre y su muerte fue el último paso de obediencia perfecta que glorificó a su Padre. Por eso su Padre expresó: he aquí mi Hijo en el cual tengo complacencia. Misión cumplida. Jesús ha pagado el precio por el pecado de los hombres y las mujeres, que antes éramos esclavos y que ahora somos hijos de Dios. Ha liberado a su pueblo esclavo del pecado. Ha cumplido todas las promesas de Dios y selló el pacto, el nuevo pacto para siempre. Nuestro gozo está en el hecho de que Jesús hizo todo lo que se propuso hacer. Recibimos de Dios muchas bendiciones. Finalmente nuestra tristeza se convierte en gozo por todas las bendiciones que tenemos por el sufrimiento y la muerte de Cristo. Si Jesús no hubiera muerto, no habría podido levantarse de nuevo y ascender al cielo para interceder por nosotros. Sí, Él es nuestro intercesor. No hay otro mediador entre Dios y los hombres, declara la Biblia, solamente Jesucristo. Si no nos hubiera dejado cuando murió,
no habría podido enviar al Espíritu Santo que ahora habita dentro de nosotros y que nos llena de poder, que ya no tenemos temor a la muerte. En su sacrificio y muerte, Jesús realmente ascendió al trono de su reino. A través de la muerte fue coronado rey y gobierna sobre su reino espiritual como nuestro Señor. Todas estas cosas son nuestras, porque Jesús voluntariamente fue a la cruz, sufrió y murió. Mis amigos, como cristianos podríamos llorar brevemente por el sufrimiento y la muerte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero no debemos permitirnos que el dolor gobierne nuestro corazón y que todavía lo sigamos viendo crucificado, sangrando en esa cruz. Más bien debemos de regocijarnos en la victoria que Jesús logró en la cruz. No adoramos la cruz como muchos dicen. Solo es un símbolo de muerte, un símbolo de victoria que transformó nuestra tristeza en alegría. 1 Pedro 3:18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero glorificado, resucitado en el Espíritu. Y acerca de los sacrificios que se ofrecen diariamente, dice la Biblia, Hebreos 10, 11 y 12, todo sacerdote se ha presentado día tras día para servir en el culto y ofrecer muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero es decir, Jesús, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados, se sentó para siempre a la diestra de Dios. Cabe notar que este texto dice, todo sacerdote se presenta día tras día para servir en el culto y ofrecer muchas veces los mismos sacrificios que no pueden quitar los pecados. Pero Jesús fue sacrificado por los pecados una sola vez y para siempre. Eso lo declara la Biblia. Eso es lo que creemos. Eso es lo que predicamos y en lo cual confiamos. Este Viernes Santo no solamente recordamos la crucifixión de Cristo, sino también nos alegramos en que ese sufrimiento terminó y ahora podemos decir que somos libres de la esclavitud del pecado a través de él. Vamos a orar. Padre, te adoramos y agradecemos este tiempo de meditación en tu palabra. Gracias por darnos la confianza, la esperanza de un día poder nuevamente estar contigo. Y que este viernes, que es símbolo de tristeza por la muerte de tu Hijo, Padre, pueda convertirse en alegría en el día de la resurrección. O cuando tú, Señor, nos lleves a tu presencia. Gracias, Padre. Te adoramos en Cristo. Te agradecemos.